Hoy, aprovechando que es 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, vamos a hacer una exploración a fondo de esta problemática. Ajá. Tenemos un artículo reciente, muy completo, que detalla la situación global y, da ejemplos específicos, como el caso de República Dominicana. Sí. La idea es entender la escala actual, por qué sigue pasando y qué se está proponiendo para combatirlo, ¿no? A ver, empecemos por el panorama general. La cifra es dura. Según UNICEF, casi 138 millones de niños y niñas en el mundo están en situación de trabajo infantil. Esto en 2024. 138 millones. Es muchísimo. Y ojo, un dato dentro de esa cifra que es clave. 54 millones de ellos realizan trabajos peligrosos. Peligrosos, ¿te refieres a...? Que ponen en riesgo directo su salud, su seguridad, su desarrollo mental. Y aquí, fíjate, la perspectiva de la ONU es fundamental. Claro. No es solo una tragedia humana, que lo es, y una violación de derechos básicos, sino que lo ven como un freno directo al progreso real. Entiendo. La idea es que ninguna economía puede considerarse, digamos, avanzada si se construye sobre la explotación de los niños. Tiene sentido. Pero, a ver, esas cifras globales, a veces esconden realidades muy distintas, ¿verdad? Porque sí, hubo una leve disminución global desde 2020. Una disminución, sí. Pero la meta de erradicación para 2025, quedó lejos. Y vemos contrastes muy fuertes por región. Exacto. Por ejemplo, en Asia y el Pacífico la prevalencia bajó bastante, del 6% al 3%. Eso es un avance importante. Sí, es notable. Pero en cambio, en América Latina y el Caribe, ahí la prevalencia es más estable. El número absoluto baja un poco, de 8 a 7 millones. Solo 1 millón. Sí, pero la proporción no cambió tanto. El nudo más complejo, sin duda, está en África subsahariana. Ahí se concentra la mayor parte, casi 2/3 de todos los menores trabajadores del mundo. 2/3. ¿Cuántos son? Unos 87 millones. Y aquí está lo paradójico, digamos. Aunque la tasa de prevalencia bajó un poquito, del 24% al 22%, Ajá. el número total de niños y niñas trabajando, pues no disminuye, sigue ahí. ¿Y eso por qué? Bueno, nos habla de factores estructurales muy, muy fuertes. Crecimiento demográfico muy rápido, conflictos que no terminan, pobreza extrema, una pobreza que desborda cualquier sistema de protección. Es un desafío enorme. Entiendo, claro. Y eso conecta directamente con las causas que menciona en el artículo, ¿no? La raíz principal casi siempre es la pobreza, la precariedad de las familias. Exacto. Que a veces, parece una estrategia de supervivencia, casi inevitable para ellos. Sí, lamentablemente. Y ahí es donde vemos esos ejemplos concretos como los que mencionaste de República Dominicana. Niños vendiendo en la calle, limpiando vidrios en los semáforos, lustrando zapatos. Son postales de esa necesidad, sí. Pero las consecuencias son brutales. Se les roba la infancia, la salud está en riesgo, adiós a la escuela. Y el futuro limitado. Exactamente, se crea un círculo vicioso terrible. Un círculo vicioso. Sí, que perpetúa la pobreza de una generación a la siguiente. La ONU insiste mucho en esto. Se les mutila la educación, se restringen sus derechos, se limitan sus oportunidades vitales. Claro. Y si miramos el panorama completo, no es solo un drama individual, que ya es terrible. Impacta en el potencial de desarrollo de sociedades enteras. Y mencionabas esfuerzos en República Dominicana, el Ministerio de Trabajo, CONANI, Supérate. Sí, se mencionan esfuerzos de entidades como el Ministerio de Trabajo, el CONANI, que es el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, y programas de asistencia social como Supérate. Pero, la realidad en la calle, lo que se ve, muestra lo difícil que es cambiar esa dinámica tan arraigada. Entiendo. Frente a esa realidad tan dura, tan persistente en el terreno, ¿qué proponen los organismos internacionales, UNICEF, la OIT? ¿Qué dicen? Proponen un paquete de medidas bastante integral, dirigido a los gobiernos, claro. ¿Cómo qué? Hablan de invertir fuerte en protección social, para aliviar esa presión económica sobre las familias más vulnerables. Quizás con, prestaciones universales por hijo, cosas así.
Ok, apoyo económico directo. Exacto. También fortalecer los sistemas de protección infantil para detectar los casos y actuar a tiempo. Clave es asegurar el acceso universal a educación de calidad. Educación real y de calidad. Fundamental. Y al mismo tiempo asegurar trabajo decente para los adultos, para que no necesiten que sus hijos trabajen. Tiene lógica, si los padres tienen trabajo digno. Pues la necesidad disminuye. Y, por supuesto, hacer cumplir las leyes laborales, incluyendo la responsabilidad de las empresas, en sus cadenas de suministro, que es un tema complejo. Sí, la responsabilidad empresarial. La gran pregunta que queda flotando es, bueno, ¿existe la voluntad política real? ¿Y los recursos necesarios para llevar todo esto del papel a la práctica efectiva? Claro. Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto, el trabajo infantil sigue siendo una herida global, muy dolorosa, muy ligada a la pobreza estructural. Ajá. Hay avances en algunos lugares, sí, pero también un estancamiento preocupante en otros, como vimos en África subsahariana. Exacto. Y combatirlo exige, bueno, mirar más allá de soluciones simples. Requiere acciones en muchos frentes a la vez. Como dice la ONU, el progreso real no puede, no debe basarse en esto. Definitivamente no. Y quizás para dejar una idea resonando, ¿no? Más allá de las estadísticas que impactan y las políticas que se anuncian, ¿qué transformaciones realmente profundas, sistémicas, necesitamos? Para que cada niño, cada niña, sin excepción, pueda simplemente ser niño, vivir su infancia plenamente, libre de trabajo, libre de explotación. ¿Cómo nos aseguramos de que las buenas intenciones, los programas, lleguen de verdad a quienes viven esta realidad día a día? A menudo en los márgenes de los márgenes. Una pregunta fundamental, sin duda.